Lo decíamos antes de la pausa, el senador Matías Walker, presidente de la Comisión de Constitución del Senado, está con nosotros esta mañana acá en Mesa Central. Senador, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias a ustedes, Iván. Oiga, ¿cómo ve el tema de seguridad, que ha sido uno de los protagónicos de la semana, para que entremos en la contingencia? Yo creo que la gente está muy cansada de la violencia y la delincuencia. Yo creo que la gente está chata de la violencia, por decirlo en buen chileno. Y claramente no es culpa de este gobierno, es una situación que viene desde hace mucho tiempo. Por eso nosotros, cuando fuimos a La Moneda y hablamos con el presidente Boric, le dijimos que estábamos totalmente disponibles para un gran acuerdo en materia de seguridad. No solamente en materia legislativa. Ahora aprobamos la ley Tamara, por ejemplo, que dice relación con proteger a los niños que son víctimas de violencia en los delitos, sino que también ponerle suma urgencia al proyecto de ley que le entrega toda la herramienta a las policías, a los fiscales para perseguir el narcotráfico. También a varios proyectos de ley que dicen relación con fortalecer las facultades de los policías y del Ministerio Público. Creemos que hay que reempoderar a los carabineros, a las policías, a los fiscales, pero también, Iván, recuperar los espacios públicos para los vecinos, invertir en aquellas comunas donde han sido tomadas por el narcotráfico, prácticamente en recuperar los espacios públicos para la gente. Lo conversamos con el presidente de la República y estamos plenamente disponibles para ese acuerdo. ¿Y hay acuerdo, hay consenso respecto de eso? Porque para algunas cosas como esa hay que usar la fuerza. Lo vimos esta semana en el barrio Meix. Es necesario relegitimar el uso de la fuerza por parte del Estado, ¿no? Se lo dijimos a la ministra del Interior. Hay que reempoderar a Carabineros. Me parece bien que la ministra diga que cuando las Fuerzas Armadas son atacadas, porque los periodistas le preguntaron, las Fuerzas Armadas tienen derecho a defenderse. Me parece fundamental en ese sentido que el gobierno haya decretado el estado de excepción constitucional. Nosotros le hicimos un llamado a la coalición de gobierno a terminar con la ambigüedad, a tomar definiciones. De ahí que me pareció oportuno que el presidente decretara el estado de excepción constitucional. ¿Y qué le pareció que haya removido al jefe de zona de estado de emergencia, al contraalmirante Parga? Me parece una mala señal. Me parece una mala señal porque los antecedentes podrían haberse tomado en cuenta al momento de la designación del jefe del Estado de la Defensa Nacional. Se da una señal de debilidad porque costó mucho que el presidente pudiera tomar la decisión de decretar el estado de excepción constitucional. Entre paréntesis, el presidente Piñera lo decretó recién en el año 2021, para ser justos. Por eso yo valoro mucho la decisión del presidente de la República, porque estaba más muy tensionado por su propia coalición. Pero creo que no fue una buena señal porque finalmente se muestra de alguna manera esta actitud titubeante frente a las redes sociales y creo que no fue bueno. ¿El gobierno tiene una actitud titubeante frente a las redes sociales en general? Yo creo que en general a veces pasa que el gobierno toma una decisión. Por ejemplo, el anuncio de la querella contra Héctor Yaitul, que amenazó contra una guerra contra el Estado de Chile, contra el gobierno, en generar una suerte de rebelión armada, una resistencia armada. La ministra de Desarrollo Social anuncia en un programa de televisión que el gobierno se va a querellar y a los pocos días el gobierno desiste de esa posibilidad. Cuando el propio fiscal jefe de la Araucanía le dice al gobierno, mire, si usted no presenta una querella, es imposible perseguir esto que está tipificado además como delito de amenaza en la legislación común y en la Ley de Seguridad Interior del Estado. ¿Y usted cree que eso es por presión de las redes sociales? No sé si por presión de las redes sociales, de sus propios partidarios. Por eso me pareció bien que el presidente tomara la decisión de decretar el estado de emergencia pese a las presiones de sus propios parlamentarios. Esta ambigüedad, perdón Iván, la vemos también el día de hoy. El presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, señala que los presos de la revuelta, entre comillas, son presos políticos. Cuando la vocera de gobierno, Camila Vallejo, de su propio partido, había dicho en forma clara y categórica que en Chile no hay presos políticos, que en Chile no hay presos de conciencia. Ya. Oiga, otro de los temas de la semana, ¿qué va a pasar con el Senado y en rigor con los senadores que están empezando su periodo de 8 años, usted entre otros, digamos? Cuando empieza a regir el nuevo Poder Legislativo, si es que la Constitución se aprueba el 4 de septiembre, ¿qué le parece a usted esa controversia y la idea que subyace en el debate de las normas transitorias de que
contando 4 años desde este año, debería terminarse esa transición y por lo tanto los senadores como usted quedarían ahí en medio de una especie de limbo. Nosotros estamos defendiendo un principio. Ese principio, Iván, es que las regiones tienen que estar bien representadas por representantes que tengan todas las facultades. Creemos que este intento de crear una Cámara de las Regiones con menos facultades que las que actualmente tiene el Senado termina debilitando la representación de las regiones. Lo dijo el presidente del Senado, obviamente esperamos a que se respete el mandato popular. No se trata de defender un cargo, se trata de defender un mandato ciudadano que nosotros acabamos de recibir. Porque ¿eso además, en concreto significaría que la Cámara Territorial, si es que se aprueba la Constitución, la Cámara Territorial debería entrar en vigencia en el año 8? Lo que planteó el presidente del Senado a nombre de la institución es que tiene que respetarse el mandato bajo el cual fueron electos todos los senadores y senadoras. Porque además es re complicado, Iván, es que es re complicado. Yo voy a explicar la razón también. Que después de una elección donde Apruebo Dignidad sacó solo 5 senadores, los convencionales de Apruebo Dignidad quieran eliminar el Senado. Porque yo me pregunto, ¿qué pasa si Apruebo Dignidad hoy día tuviera la mayoría de los senadores? ¿Quisieran eliminar el Senado? Y eso es lo que desde el punto de vista democrático yo creo que es bien cuestionable, aparte de pasar a una institución donde las regiones van a pesar mucho menos de los que están pesando ahora. Por eso no me extraña que la mayoría de la encuesta de opinión pública, hoy día las regiones sean las que se muestran más partidarias del rechazo. Ya, ahora, en términos prácticos, para que la gente, para que todos entendamos, digamos, eso significaría que el nuevo diseño del Poder Legislativo, si es que se respetan los plazos por los que fueron electas las autoridades, tendría que empezar a funcionar en 8 años más, digamos, o en 7 años más. Nosotros vamos a ponernos en todos los casos. Si se aprueba la propuesta de la Convención, este Congreso Nacional va a tener la responsabilidad de aprobar todas las leyes de ejecución de lo que apruebe la Convención. Y por eso rechazamos lo que planteó el ministro Jackson y el Contralor de asumir funciones legislativas vía decretos con fuerza de ley, porque es en las dictaduras donde se legisla por decreto. Segundo, si gana el rechazo, nosotros también tenemos otra responsabilidad, que es continuar el proceso constituyente y generar una reforma constitucional para preguntarle a la ciudadanía qué es lo que vamos a hacer. Hablemos del plan B y hablemos de los decretos con fuerza de ley, pero en la práctica, si gana el apruebo, ¿qué es lo que debería ocurrir, digamos? El Congreso tendría que legislar el nuevo sistema legislativo. Eso lo tiene que definir la Convención en las normas transitorias, pero obviamente el Congreso Nacional va a estar años discutiendo y aprobando las leyes de ejecución de lo que resuelva la Convención, y nosotros estamos totalmente disponibles a eso y a aprobarlas en los plazos que correspondan y que sean razonables. Pero acá si le da un plazo de 3 años, es decir, de aquí al 2026, digamos, si le da un plazo de 3 años para hacer esa legislación y generar un nuevo poder legislativo, ¿es un plazo razonable? Eso lo tiene que definir la Convención. Lo que nosotros estamos defendiendo es un principio, y lo dijo el presidente del Senado. Todas las autoridades que acaban de ser electas tienen un mandato ciudadano que debe ser respetado. El borrador, así como está definida la Cámara Territorial con las atribuciones que están. El vicepresidente de la Convención dijo, esto es lo que es. Ya no hay más, ni se pone ni se saca en el borrador, salvo las adecuaciones sintácticas, digamos. ¿Le satisface en términos de las atribuciones de la Cámara Territorial? Hoy día la Cámara de las Regiones va a tener menos atribuciones que el Senado, y obviamente eso no nos satisface, porque son las regiones las que pierden la posibilidad que sus representantes puedan presentar proyectos de ley en los temas que a la ciudadanía le interesan. Por ejemplo, la seguridad ciudadana. ¿Es tan fundamental como para que usted rechace el borrador? Eso lo vamos a definir el 5 de julio. Lo que sí yo le puedo decir, Iván, que me preocupa el clima de confrontación bajo el cual se ha elaborado esta propuesta de constitución, que no guarda ninguna relación con el clima de acuerdos que primó el 15 de noviembre y con el mandato de un 78% de la ciudadanía para generar este proceso constituyente. Por eso yo dije que de alguna manera la Convención se farrió el 78% del apruebo, porque había un clima de unidad.
y lo que ha primado es un clima de confrontación. ¿Por qué lo van a Acuérdese definir? usted la declaración del Partido Comunista cuando dijo vamos a rodear la convención. Acuérdese usted la funa No que la se rodearon, po. llevaron los convencionales del Partido Socialista. Ah, eso sí. Cuando votaron en contra una propuesta que desde el punto de vista jurídico no le hacía sentido a ¿Por nada. qué van a esperar al 5 de julio si el texto ya es lo que es, digamos? Porque la esperanza es lo último que se pierde en la vida. ¿Pero usted cree, Y ¿usted cree que realmente hay espacio para cambio? bueno, lo que pasa es que convocaron a un grupo de especialistas, lamentablemente al final. Si hubieran convocado a un grupo de constitucionalistas, de expertos desde el principio, yo creo que otro gallo cantaría. Ya, pero según las reglas del juego, los especialistas podrán discutir sobre normas Pero en transitorias, una de aconsejar esas- sobre eso, pero En pero una no de más que esas, eso. Iván, ¿no? los convencionales toman nota de todas las encuestas de opinión pública que hemos conocido, que muestran que hoy día mayoritariamente la gente se inclina más por el rechazo que por el apruebo. Incluso gente que votó por el presidente Boric y que votó por O el sea, ¿usted apruebo. no Entonces, pierde la en un- esperanza de que en se una de reescriban esas- algunas cosas? Bueno, en Bolivia se hizo. En Bolivia, ¿qué es lo que se hizo? Vieron que el proceso constituyente no iba para ningún lado y García Linera de alguna manera convocó a los especialistas, a los expertos y finalmente se le dio un cauce mayoritario, coherente al proceso constituyente y a la propuesta de la convención. Yo guardo la esperanza de que finalmente los convencionales escuchen a los constitucionalistas y generen una propuesta que le haga sentido a la mayoría de los chilenos y chilenas. Sigamos en el supuesto de que gana el apruebo, que también es perfectamente posible. Gana el apruebo y viene el periodo de legislación de este Congreso para las normas que tienen que complementar el texto de la nueva Constitución. Y ahí es donde el Contralor dice, mire, ¿sabe qué? Si el Congreso no da abasto, porque va a tener una gran cantidad de trabajo, en algunas materias específicas, administrativas, sin crear ni borrar órganos, en fin, con un montón de precisiones, dice, podría dársele al Ejecutivo temporalmente, específicamente y excepcionalmente la posibilidad de gobernar o de organizar esto con decretos con fuerza de ley. Iván, Que no fuerte y pasan por el claro, Congreso, digamos. es en las dictaduras donde se legisla por decreto. Hoy día nuestra Constitución permite los decretos con fuerza de ley en el artículo 64, pero siempre bajo autorización del Congreso. Es el presidente de la República el que le pide al Congreso Nacional autorización para legislar en torno a materias específicas por el plazo de un año. No en materias este más caso, amplias, por decirlo lo que así. propone el Contralor y lo que propone el ministro Jackson es muy peligroso, es saltarse el Congreso Nacional y que la constituyente le dé facultades directas al primer mandatario para legislar. Y eso es profundamente antidemocrático porque se saltan el Congreso Nacional que ha sido elegido por toda la ciudadanía. Fíjese, Iván, que este es el primer Senado elegido íntegramente bajo el sistema electoral proporcional, sin sistema electoral binominal. Entonces, saltarse, si usted abre la puerta de saltarse el Congreso Nacional para legislar, es una puerta que después no logra cerrar más y es la puerta que han abierto los regímenes autoritarios. O sea, ni aunque sea en términos, porque una solución práctica para un problema real, digamos, o sea, el problema del exceso de carga legislativa post nueva Constitución es real, digamos. Es evidente que eso va a ocurrir. Para eso está el Congreso. Cuando nosotros aprobamos el proceso constituyente, porque quiero recordar que fue este Congreso Nacional el que logró el acuerdo para una nueva Constitución, aprobamos el capítulo de reforma a la Constitución, solo votó en contra el Partido Comunista y algunos diputados de otras fuerzas políticas, pero cuando abrimos el proceso, nosotros sesionábamos todos los días, o sea, nosotros tenemos claro el sentido de urgencia y obviamente estamos disponibles, si gana el apruebo, para aprobar, discutir todas las leyes de ejecución en los plazos que determine la Convención. Pero lo que no se puede hacer es saltarse el Congreso Nacional porque eso sería una bofetada a la soberanía popular. O sea, no flota, en el Congreso no flota de ninguna manera la autorización o una reforma para decretos con fuerza de ley. Por ningún motivo, y el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados cerraron esa puerta esta semana. Lo que parece que está en conflicto también es la posibilidad de seguir legislando. El ministro Jackson le dijo a usted como presidente de la Comisión Mixta de Infraestructura Crítica que no valía la pena seguir haciendo esta reforma constitucional porque en septiembre vamos a tener una nueva constitución teóricamente. Bueno, y yo le respondí al ministro Jackson que nada ni nadie nos va a impedir en ejercicio del mandato popular seguir legislando en torno a la principal preocupación que tienen los chilenos, que es la seguridad ciudadana y el orden público. Toda vez que fue el propio ministro Jackson
y el subsecretario del Interior, con la ministra del Interior, Isquia Siches, que nos pidieron convocar a una comisión mixta para seguir discutiendo el proyecto de infraestructura crítica. Y más allá del decreto de emergencia, que yo valoro, se dio una discusión muy buena en la comisión mixta y todos los diputados, senadores, senadoras, desde el Partido Socialista hasta la UDI, fuimos de la opinión que hay que seguir discutiendo la posibilidad que las Fuerzas Armadas, de forma preventiva, puedan resguardar infraestructura crítica que diga relación con los servicios básicos para la población, en salud, en telecomunicaciones. En septiembre podría quedar derogado. Pero no solamente podría quedar derogado esto, podría quedar derogado el propio estado de emergencia que acaba de decretar el presidente Gabriel Boric. Que no está en el borrador de la Entonces hay una contradicción en lo que dijo el ministro Jackson claramente, y así se la respondió. ¿Cómo se sale de todos esos nudos, digamos, que están trabando el problema la acción legislativa hoy? Bueno, yo creo que lo más importante es confiar en las instituciones, entender que el Congreso Nacional tiene un rol, insisto, nosotros vamos a colaborar en cumplir el mandato ciudadano, tanto si gana el apruebo como si gana el rechazo. Si gana el apruebo, dictando las leyes de ejecución; si gana el rechazo, proponiendo un texto de reforma constitucional que habilite a persistir en el proceso constituyente. En ese sentido, yo valoro las declaraciones de los presidentes de los partidos de Chile Vamos, de que gane el apruebo o el rechazo, continúa el proceso constituyente, porque ya la ciudadanía se manifestó. Una última cosa, un a propósito de 80% eso, porque siga el proceso constituyente. Javier Macaya dice hoy en una entrevista en La Tercera que como prueba de fidelidad al compromiso, como prueba de la blancura de que ellos sí quieren cambiar la Constitución. Hay que decir que hay gente que desconfía de la UDI porque fueron bien refractarios en su momento. Dice, los quórums de 2/3 reduzcámoslo mañana a 4/7 o lo que se acuerde. Me parece bien esa disposición, porque claro, mucha gente va a tener desconfianza a esta pretensión de la UDI de continuar con el proceso constituyente. Bueno, que le pongan la firma y que presenten el proyecto de reforma constitucional. ¿Usted lo apoyaría? Yo creo que el Congreso Nacional, institucionalmente, tiene la obligación, si gana el rechazo, de mantener el proceso constituyente en pie, porque fue la voluntad ya manifestada por el 80% de la ciudadanía mediante el apruebo. El senador Matías Walker esta mañana en Mesa Central. Senador, muchas gracias por la gentileza. Gracias, Iván. La pausa y estamos de vuelta con más. En Mesa Central conversamos con el líder de los amarillos que...